Hola a todos y todas, una vez más estamos aquí de vuelta en nuestro mini curso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Soy Leonardo Caballero Pisa y estamos aquí hoy hablando, gracias al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y al Ministerio de Cultura, sobre cómo vamos a estilizar nuestro proyecto artístico. Cómo es que nosotros vamos a hacer que este proyecto, que puede ser muy bueno, gane puntos extras a través de la forma en que lo redactemos y lo presentemos a nuestros jurados o a la persona con la cual queramos impulsar nuestro emprendimiento. Entonces, para comenzar, vamos a ver hoy unas normas básicas de referencias y de redacción. Por allá hace 2 módulos o hace 3 módulos, no recuerdo si fue en el 5 o en el 4, hablaba de que nosotros debíamos revisar, que debíamos ir recolectando en una ficha bibliográfica lo que nos interesaba de un tema, etc. Bueno, en este caso hoy llegó entonces el momento de hablar de nuestro módulo que habla de cómo hacer una referencia correctamente usando cualquiera de las 2 posibles reglas que son las más comunes aquí en Colombia, en nuestro territorio, que son las normas ICONTEC y las normas APA. Entonces, la idea hoy en este segmento es hablar sobre cómo referenciar correctamente una bibliografía, una citación, unas notas de pie de página y al mismo tiempo cómo redactar. En cuanto a la redacción es más que todo enfocado a los tiempos gramaticales y las formas en que realizamos nuestra narrativa para que ésta se vea más atractiva y organizada a la hora de presentar nuestro proyecto. Entonces, por hoy tenemos aquí nuestras normas de redacción, tenemos lo que es el pie de página, la cita o sobre cómo no plagiar. ¿Por qué hay que ser así de directos? Porque muchas veces nosotros colocamos ideas de otros autores y no colocamos la referencia, no decimos de dónde saqué esta cita. Cuando no decimos dónde saqué esta cita, mismo que nosotros no queramos incurrir en un acto de plagio, ¿sí? O de robo de derechos, etc., nosotros siempre tenemos que dar la citación, nosotros siempre tenemos que decir, bueno, esta frase salió de tal libro, esta frase salió de tal autor, de tal revista, de tal lugar. Vamos a repasar entonces un poco cuando vimos lo de la revisión por si de pronto queda alguna duda. ¿Por qué hay que hacer la cita? ¿Por qué hay que hacer el pie de página? Porque nosotros tenemos que siempre darle los créditos a la fuente, a la información de la cual sacamos entonces algunas de nuestras ideas que argumentan nuestro proyecto. En ese sentido, nosotros tenemos entonces que decir que en la escritura formal es usual realizar citaciones o referencias a otros autores, autoras y trabajos que han aportado al problema de nuestras investigaciones. La realización de un proyecto artístico o cultural se enmarca dentro de una escritura académica. Cuando decimos que se enmarca dentro de una escritura académica, quiere decir que no es como si yo estuviera contándole mi proyecto voz a voz a alguien. No, se trata de que yo estoy redactando mi proyecto de una manera formal, enmarcada dentro de un ámbito que si bien no es académico, porque no estamos haciendo un proyecto para un trabajo universitario o algo así. Sin embargo, cuando lo vayamos a presentar a los jurados, de alguna u otra manera, o bueno, a los jurados o a la persona que pueda ayudarnos con nuestro emprendimiento, de alguna manera este tipo de texto debe estar enmarcado dentro de unas normas académicas también para cuidar la estética, ¿no? Para cuidar su estética y para cuidar la forma en cómo lo vamos a presentar. La realización de un proyecto artístico o cultural se enmarca entre una escritura académica y por lo tanto los artículos, los libros, periódicos y otras fuentes escritas que empleemos en nuestra propuesta deben ser debidamente referenciadas. Aquí he colocado solamente, solamente fuentes escritas. Sin embargo, también pueden ser videos, pueden ser imágenes, fotografías, en fin. Un montón de fuentes que hayan realizado otras personas también necesitamos. Si colocamos, por ejemplo, un video de YouTube, decir el enlace del video de YouTube, el usuario que lo hizo y de qué se trata, ¿no? ¿Quién es el autor del video? ¿Ok? Eso importante por ese lado entonces. Ahora, las situaciones frecuentes que más realizamos en nuestros proyectos artísticos y culturales pueden ser cuando nosotros hacemos una citación, normalmente nosotros podemos tal vez
usar lo que llamamos como copia y pegue, pero pues no es necesariamente esto. Estamos hablando más bien de cómo colocamos una cita textual. Entonces tenemos, por ejemplo, una citación con parafraseo, es decir, que decimos lo que dijo otro autor con otras palabras. Tenemos también, entonces, aquí un ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de un trabajo que yo he hecho. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esta frase aquí dentro de mi párrafo que dice, se estableció la idea de América Latina como un proyecto que emancipaba a los criollos de la península ibérica, que de la propia Europa. Entonces viene mi parafraseo. Una élite intelectual que decidió emular en América los modelos del republicanismo y el liberalismo francés e inglés en lugar de estudiar y comprender su propia situación con claridad. ¿Por qué yo coloco esa citación ahí? ¿Por qué yo coloco ese número 125 y luego aparece abajo? Porque mi número 125 está indicando que esta partecita que yo tengo aquí en azul no la dije toda yo. Lo dijo fue el autor Walter Miñolo. Y entonces yo tengo que señalar que él lo ha dicho porque de alguna u otra manera es una idea que parte de él, es una idea que viene, que él nos cuenta entonces que en lugar de comprendernos a nosotros empezamos a imitar a Europa, etc. Pero como él es el que dice eso y así no lo diga textualmente, yo he tomado de allí su idea y por eso entonces hago la referencia. Es importante hacer esas referencias porque así va a demostrar también que nosotros tuvimos el interés de mirar otros trabajos y que tuvimos también el interés de leer sobre nuestra temática. Entonces es muy interesante cómo vamos a citar y para que ello entonces nos ayuda a fortalecer nuestro proceso y nuestro proyecto. Ahorita vamos a ver entonces cómo hacemos esta citación. Sin embargo, lo que quiero que vean aquí es que incluso por parafraseo, pues hay que hacer una citación, ya que puede prestarse para malos entendidos. Tenemos también situaciones que son del tipo directo, como les había dicho, son citaciones textuales. Es decir, lo que está en un libro y que yo veo que me sirva, lo copio y lo pego en mi texto. Pero después de pegarlo, entonces yo hago la debida referenciación para no tener los diferentes problemas que después vienen siempre. Por eso, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, dos frases. Bueno, lo primero es que cuando tenemos una cita textual y esta cita textual pasa los 4 renglones, debemos colocarle una sangría, como vemos ahí en la imagen, en el lado superior de la imagen. Tenemos que colocarle una sangría y colocarlo en una letra un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque son muchos párrafos y entonces va a ser incómodo verlo dentro del cuerpo del texto. Entonces una estrategia para que la cita no me quede dentro del cuerpo del texto, sino que quede como más llamativa, es dar enter, crear un párrafo aparte y crear una sangría. Como vemos ahí donde dice, no es un subcontinente, sino el proyecto político de las élites criollas. Sin embargo, el nombre Entonces yo ahí en ese espacio coloqué un párrafo completo a partir de mi investigación. Entonces es un párrafo completo, otra vez del libro de Walter Miñolo. En este caso Walter, como estoy usando normas Icontec, estoy referenciando, colocando aquí el pie de página y aquí abajo la citación completa. Tenemos entonces abajo, tengo otro. Cuando las citaciones no sobrepasan los 4 renglones, o sea, cuando una citación textual no pasa más de 3 renglones, miren que la anterior tuvo 5 renglones. Como tuvo 5 renglones, la saco del párrafo y la coloco en un párrafo aparte, pero justificado, ¿ok? A la consangría. Ahora, en el caso de una frase textual que no supere los 3 renglones, como esta que estamos viendo allí a diferencia de la tierra colonial, en este caso entonces lo que hacemos es simplemente colocar la frase entre comillas. Ahí estamos viendo que la frase está entre comillas, la diferencia con los excluidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realizo este tipo de citaciones, la coloco dentro del texto entre comillas y al final de las comillas entonces realizo la respectiva citación, que en este caso sería la 126. Aquí ustedes ven que está
etcétera, abajo. Eso es cuando yo repito mi cita, no es necesario escribir la cita correcta, sino simplemente escribir y miren. Bueno, entonces ya tenemos aquí dos tipos de cita. La primera, la cita del parafraseo, y la segunda, la cita textual, la cual puede dividirse en dos. Si tiene más de 4 párrafos, tiene que dividirse en dos y colocar un poquito, si tiene más de 5 líneas, perdón, tiene que dividirse del texto, tiene que ser aparte, ¿ok? Se coloca con un poquito de sangría y se coloca allí, como vemos en la imagen superior. ¿Para qué? Para destacarlo y además para hacer saber que no es un texto nuestro, ¿no? Con la respectiva citación. Y si nuestra cita textual tiene 3 renglones o menos, no es tan grandotota, sí la podemos meter dentro del texto, pero la metemos entre comillas. Entonces, ¿qué otra cita? Una cita que hace referencia a un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo únicamente usé un libro para sacar un porcentaje o como les dijera yo, o un reportaje periodístico, etcétera. Entonces, si por ejemplo lo que yo quiero es decir que en América el 80% de la población no tiene trabajo. Entonces, ese 80% que menciono, tengo que mencionar de dónde lo saqué. En este caso, yo digo lo siguiente. En un país únicamente blanco mestizo, teniendo en cuenta que el 54% de la población, que la población brasileña se considera negra. En ese caso estaba realizando pues un escrito sobre el racismo en Brasil, sobre los concursos de belleza, y encontré esa cifra del 54%. Entonces, como yo estoy diciendo que el 54% de la población brasileña se considera negra, entonces yo tengo que colocar en el pie de página, cuando se acaba la frase, a qué me refiero yo, de dónde yo estoy sacando esa información. Porque aunque sea una cifra, aunque sea mínima, no es mi cifra, no es mi investigación, y necesito entonces citar de dónde yo saqué esto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuestras 3 tipos de citas. Citas textuales, citas con parafraseo, por ejemplo, citación con parafraseo, citación directa y citación que hace referencia a un conjunto de datos. Entonces recuerden esos 3 tipos de cita: parafraseo, directa o que hace referencia a un conjunto de datos. O sea, que colocamos, ¿cómo les digo yo? Que colocamos cifras, números y eso que nos sirven para nuestra investigación, pero no son números que nosotros hayamos visto, ¿no? Investigado. Y finalmente tenemos, como les había dicho anteriormente, que les había comentado anteriormente, muchas veces no únicamente lo que estamos usando para nuestro texto son imágenes, son textos, son bibliografías, son artículos, son revistas. No, a veces también lo que nosotros tenemos que hacer es citar imágenes. Entonces, cuando citamos el uso de imágenes que están dentro de libros, que están dentro de postal, que es una obra de arte, también tenemos que referenciar. Y eso también pues va a llevar a que, por ejemplo, nosotros podamos ubicar dónde están estos archivos, dónde están estas imágenes y dónde nosotros podemos entonces tomarnos para realizar y ampliar nuestra investigación, ¿no? Entonces las imágenes también debemos citarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá figura 69, acuarela de Jean-Baptiste Debret, quintadeiras y diversas cualidades. Y entonces una forma de citar es así: colocar la figura que aparece, es decir, mi figura. ¿Cuántas figuras ya van en su texto? En mi texto ya iban 69 figuras de diversos artistas, etc. Y aquí abajo colocamos un link donde está disponible, ¿ok? ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder y puedan ampliar este tipo de investigaciones, ¿ok? ¿Listo? Bueno, entonces, las imágenes realmente, a veces, ocasionalmente, bueno, la mayoría de las veces se coloca con una letra un poquito inferior a la que normalmente tiene, y se le coloca también donde es que está disponible. Entonces, con esta referencia hay que tener mucho cuidado porque hay que referenciar de dónde sale cada una de las imágenes. Ahora, las normas de citación son establecidas por diferentes instituciones encargadas por una uniformidad en la producción de textos académicos
que permite la organización tanto de autoras, que permiten la citación tanto de autores como de cada uno de nuestros referentes. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces nos van a decir, bueno, necesita padronizar, pero pues no todas las veces la idea es que cuando escribamos no vamos a estar siempre como usando siempre la misma norma. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de proyectos se nos sugiere qué normas usar. Se nos va a decir el tamaño de la letra, etcétera. En otras ocasiones no tanto, si se presenta un proyecto de manera independiente. De todas maneras, en el territorio colombiano, las normas de citación más empleadas son el APA y el ICONTEC, ¿okay? Las que ya mencioné anteriormente. Pues bien, entonces surge ahora una duda, y es dónde puedo consultar estas normas, esta norma ICONTEC, esta norma APA. Entonces, afortunadamente, la Universidad de Pamplona disponibilizó ahí las normas APA de 2020 y la Universidad Javeriana las normas ICONTEC. Son archivos a los cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita y por ello entonces pueden profundizar sobre esto que estamos hablando hoy. Si se quiere profundizar más allá de la citación y eso, podemos recurrir a estos manuales, especialmente el del APA, que están disponibles en la página de la Universidad de Pamplona y de la Universidad Javeriana. Bueno, ¿qué pasa? Este cuadrito nosotros ya lo habíamos visto, de alguna manera ya este cuadrito lo habíamos visto alguna vez. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos saber cuáles son los datos de las fuentes que estamos citando, qué datos nos está ofreciendo. Entonces, por eso es que siempre digo que antes de ponernos a citar debemos tener en cuenta el autor, el año, el título del artículo, si es un título, el título de la publicación, la plataforma o la manera como se está produciendo el libro, el lugar de publicación, ¿sí? Muchas veces tenemos que mirar la ciudad porque pues a veces también son libros, textos que no son editados aquí en Colombia y que también, por ejemplo, tienen varias ediciones. Entonces la gente pues va a tener de pronto interés en dirigirse a estos libros, realizar este tipo de lecturas, pero entonces necesita encontrar también exactamente cuál edición es, quién fue el publicador y todo eso, ¿sí? Digamos que esa tablita es muy chévere, la pueden conseguir en la página web de Professional Academy y ahí pueden entonces hacer la descarga, que la verdad es muy útil a la hora de cuando estamos leyendo, cuando estamos citando un libro, ir como colocando, bueno, este es el año, este es el autor, este fue el lugar, etcétera. ¿Ok? También digamos cuando estamos hablando de páginas web, de sitios web que usamos, de videos que están colgados en la red y hemos usado para ilustrar nuestro proyecto, tenemos que colocar siempre cuándo es que accedimos a este material, a este recurso. Aunque las normas APA como que han estado flexibles frente a ello. Para seguir tenemos entonces las normas de citación. Estas normas de citación, como les digo, están ya en estas páginas web. Entonces en el caso del ICONTEC, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, miramos los elementos que tenga un libro. Entonces un libro tiene autores, título, subtítulo, número de la edición frente a la primera página, pie de imprenta, lugar de publicación, nombre del editor, año de publicación, paginación de los volúmenes, tomos, etc. Entonces, ¿esto qué significa? Que sin estos datos nosotros no podemos realizar la respectiva citación. ¿Por qué? Porque entonces nos va a quedar incompleta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una citación con las normas ICONTEC, por ejemplo? Entonces, primero, como estamos viendo allí, colocamos en primer lugar el autor del libro. Una vez tenemos el autor del libro, colocamos el título del libro. Y colocamos el subtítulo. En este caso el subtítulo es pues por la persona que hizo la traducción. ¿Cuál edición? La cuarta edición de Bogotá. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, DC, solo hemos colocado los títulos de las letras. McGraw-Hill 2011. Página 596.
Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que todo esto es necesario a la hora de citar un documento, a la hora de que estamos usando un libro. No es que vamos a colocar, ay sí, lo saqué y colocamos el título y no colocamos ni año, ni fecha, ni nada. Ojo, eso es muy importante porque eso nos ayudará entonces a comprender, realmente a comprender dónde está ubicada la fuente que hemos usado. Y la ubicación de la fuente es súper necesaria, es súper importante, porque esto le va a dar credibilidad y porque esto le va a dar también visibilización a esos autores y porque esto va a hacer que nuestro producto, nuestro taller se vea completo en la medida que está citando correctamente cada una de las formas. Ahora, todo esto lo estoy sacando entonces de la página que están viendo ahí al lado, www.javerianacali.edu.co. Perdón, porque como les había dicho, las universidades son las que se han encargado de compilar este tipo de normas y este tipo de reglas. Entonces, como las universidades se han encargado de esto, es normal que estén en sus sitios web este tipo de información. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando no queremos citar un libro completo, sino que simplemente queremos editar un pedazo del libro, un capítulo, un artículo? En el caso aquí tenemos entonces un autor que citamos entonces el título de un libro. Tenemos entonces autor, que sería Smith Gordon y Park Russell. Y el título del capítulo, Market and Cost Approaches. Ahora, algo muy importante y que se señaló ahí, vamos a escribir la palabra en. Es decir, lo que nosotros acabamos de citar es el título del capítulo. Y ahora tenemos que indicar en qué libro está. Entonces, en, y va subrayado. Valuation of the Intellectual Property and Intangible Assets. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el título del libro va subrayado aquí y el título entonces del capítulo va antes. ¿Qué es lo que tenemos que colocar? Market and Cost Approaches y colocamos en y después colocamos entonces toda la frase venidera. ¿Listo? Entonces también tenemos que tener ahí la norma de edición, el lugar de la edición que fue Nueva York, etcétera. ¿Ok? Y tenemos aquí Billy 2000, estoy mirando acá, sí. New York, porque estamos diciendo entonces de dónde es y colocamos aquí. Generalmente, cuando usamos un capítulo o un artículo de revista, tenemos que colocar entonces en qué página se encuentra. Porque colocar en qué página se encuentra nos ayuda después a ubicar el texto otra vez si se quiere consultar. Entre qué página se encuentra el capítulo. Bueno, otra posibilidad es por partes del libro, entonces, por ejemplo, cuando el autor es distinto al libro. Entonces, si el autor es distinto al libro, lo que tenemos que hacer es colocar pues los dos autores. ¿Y esto cómo se consigue? Entonces lo que se hace aquí es lo siguiente. Colocar el autor, el título del capítulo, todo esto pueden tomarle pantallazo o si no, como ya saben, está disponible en la página de la Javeriana de Cali. Colocamos entonces, ejemplo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Primero citamos el capítulo con el autor. Entonces sería Cats, incitacional y barco ligente. Entonces, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Un capítulo? ¿Un libro? Es que, es un capítulo de libro. Entonces, de nuevo, le damos donde dice en, escribimos en y escribimos ahora sí la referencia completa del libro, ¿ok? Indicando entonces el lugar de publicación que sería la Universidad de Chile 1993, ¿ok? Y colocar ahí las páginas entonces, páginas 263 a la 286, ¿listo? Eso sería por un lado lo que queremos hacer referencia a citar un capítulo de un libro, ¿sí? Tener en cuenta todo esto. Primero entonces el título, luego primero el autor, luego el título, luego
el complemento, que sería lo mismo. Y finalmente creo que sería eso. Faltaría solo entonces mirar las siguientes, que serían, por ejemplo, en este caso, vamos a seguir aquí, la referencia para publicaciones seriadas. ¿A qué nos referimos con publicaciones seriadas? A periódicos, a revistas. ¿Por qué? Porque las revistas, por ejemplo, de alguna u otra manera la revista también están como aportándonos cosas a nuestra investigación. Tal vez nuestra investigación se base en algo que ha sido difundido ampliamente por una revista, digamos, de variedades. No una revista académica, no. Una revista académica, no. Más bien como una revista de carácter comercial, etc. Entonces, ¿cómo colocamos? Primero el autor, Dan Scott. Primero el autor, después los secretos de Windows, que sería ¿qué? Sería el título del artículo, secretos de Windows. ¿Dónde se publicó? En la revista Semana, abril de 2002, volumen 6, número 18, página 56-64. Entonces recuerden que cuando ustedes están citando un artículo en ese sentido, lo que tienen que hacer es colocar siempre entonces de qué periódico lo sacaron. ¿Listo? Porque puede ser, por ejemplo, Vanguardia Liberal, El Tiempo, El Espectador, etc. Lo importante es colocar ahí el título del periódico o de la revista, el año en que se publicó, el volumen donde apareció y también entonces da paginación, es decir, entre qué páginas se encuentra el artículo que estamos usando, ¿sí? Tenemos abajo otro ejemplo, Kiefer Stephanie, la nueva ciencia de la contratación en gestión, abril-mayo 2007, Entonces, como estamos usando en este caso, ¿cómo decirlo? Como citas que pueden venir de periódicos, de artículos, de libros, para argumentar nuestro marco teórico. De alguna manera, en el marco teórico se va a pensar más es en referencias bibliográficas. Ya para el trabajo de campo, para el desarrollo del proyecto y todo esto más, también pues se puede usar los recursos periódicos, ¿ok? O periódicos o las revistas. Tenemos aquí ahora, no quiere pasar, ay Dios, listo ya. Tenemos aquí referencias bibliográficas para publicaciones seriadas electrónicas, es decir, aquí sí va lo de la revista científica. Recuerden que ya hemos visto citación de autor, citación de capítulo en el libro, esta modalidad que acabamos de ver, que ya no me acuerdo el nombre, y finalmente la citación de artículos científicos, de artículos de revista. ¿Por qué? Porque no debemos confundir la citación de artículos de revista con la agitación de... No podemos entonces tener, por ejemplo, en cuenta que si nosotros tenemos lo que quiero decir es que si nosotros tenemos una cita de un periódico, por ejemplo, va a ser diferente a la de un escrito académico. ¿Por qué? Porque el escrito académico va a tener que colocar universidad, va a tocar colocar el título de la revista, vamos a tener que colocar el ISN, y si tenemos el TOEIC, bueno, en fin, un montón de requerimientos. Pero lo importante es que los artículos científicos, esos PDF que leemos entonces en internet, aportan mucho a nuestra investigación, ¿sí? Son como investigaciones recientes, investigaciones que posiblemente después serán un libro, serán un tal, pero necesitamos citarlos correctamente para dar visibilidad a todos esos procesos. Infelizmente creo que esta revista de Educación y Tecnología, entonces... Tenemos aquí, es que quería como dar otro ejemplo más como artístico, pero bueno, ese está bien. ¿Por qué? Porque primero ¿qué colocamos? Primero colocamos la revista que encontramos, ¿no? En este caso, medio electrónico. Después la edición. ¿Qué edición son ustedes? Después el lugar de la publicación, que sería Instituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal, 89, 15 de marzo de 1995. ¿Ok? Y por último, bueno, se presenta la convocatoria para participar en la revista semianual y está disponible en internet.
y listo. Digamos que es como eso, como las posibilidades que tiene entonces una revista para tener su correcta citación, ¿no? Entonces su nombre completo, bueno, el lugar de la edición, es decir, si tiene una casa editorial encargada, el lugar donde se realizó la publicación, en este caso en 2 universidades, donde dice citado 15 de marzo es el día que yo lo cité. ¿Por qué? Porque si el documento está disponible en internet, siempre que un documento esté disponible en internet y yo lo esté usando para citar, tenemos que colocar el enlace, es muy importante. En la periodicidad semianual, disponible en internet, no sé qué. Bueno, enseguida tenemos también entonces, ahora estas fueron las normas ICONTEC, ahora vamos a tener las normas APA. ¿Por qué? Las normas APA van a ser muy importantes ya que ellas también son muy usadas en el territorio colombiano. Personalmente a mí, por ejemplo, me gusta usar mucho las normas APA, me parece, antes no las quería, pero después empecé a usar las normas APA, porque estas van a tener un poquito de diferencia con las normas ICONTEC. ¿Ok? En este sentido, entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos entonces en la casillita roja, esta la estoy sacando de la Universidad de Pamplona, tenemos entonces en la casillita roja, por ejemplo, el título, cómo se llama el trabajo. Entonces, un acercamiento cerca al corto tiempo de transmisión de la nube efectiva albedo, algo así dice. Entonces, ese sería el título. ¿Quién sería el autor? Entonces colocan 3 autores: Isabel Ulrich, George Bendix y Richard Miller. ¿Ok? Y por otro lado tenemos también, por ejemplo, ahí el autor. ¿Quién es el autor? Richard Miller. ¿Ok? ¿Quién es el responsable de este trabajo? Y tenemos aquí la fecha, cuando fue publicado el trabajo, cuando este fue publicado en una revista, en un libro, etcétera. Y finalmente la fuente, es decir, si queremos colocar el enlace para que otra persona consulte ese documento del cual nosotros nos hemos basado. ¿Ok? Entonces, para hacer una lista de referencia con el modo de la APA, tenemos aquí este negocio. Entonces, por ejemplo, podemos colocar Ulrich, Bendix y Miller R. A novel approach for the short-term forecast of the effective cloud albedo. Entonces, primero colocamos el autor o los autores. Aquí tenemos 3 autores. Segundo, colocamos el año en que se publicó, entre paréntesis. ¿En qué año se publicó? En el 2018. Después colocamos el subtítulo. Y listo. Quedó eso bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos ahí entonces, aquí en mi pantalla, que lo importante es colocar más que todo el año después. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en las normas ICONTEC, se coloca primero el autor, luego el título, el subtítulo, dónde está, y al final se coloca el año. En las normas APA, el año se coloca al inicio, después de la persona encargada, de haber realizado el libro. ¿Ok? Se hace entonces de esa manera. De esa manera, pues, es que se organizan las normas APA, ya que ese número 2008 pues, nos va a servir para cuando introduzcamos cifras dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Es por ello que les traje aquí unos ejemplos también. Si voy a citar un artículo, entonces de nuevo, miren que de nuevo está aquí. Primero el año. Bueno, primero los nombres de los autores, después el año, después el título del artículo y finalmente por allá, por allá, ya cuando la gente pues hizo como todo el ejercicio de recoger, ¿no? Primero autor, después el año, después el lugar donde se encuentra y todo eso, etcétera. Y ya al final colocamos el enlace. ¿Ok? Colocamos el enlace de donde podemos encontrar
esos documentos. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Gertrude A. Müller. Ahí tenemos varios autores. Tenemos como 6 o 7 autores u 8. Y entonces al final de donde van los autores colocamos 2018. El título del artículo, enseñando medicina con la ayuda de doctor en casa. ¿Sí? Y colocamos ahí, +1, artículo tal y el número. ¿Ok? Entonces recuerden que nosotros debemos siempre, si estamos usando las normas APA, hacer la citación del año justo después de cuando mencionamos los autores. Es decir, mencionamos un autor, decimos en qué año publicó su obra. Si por ejemplo nosotros no queremos usar pies de páginas, como les había mostrado atrás en los ejemplos de cita larga, párrafo, etcétera, nosotros podemos poner las citas entre comillas si no queremos. Entonces, por ejemplo, si estamos con un párrafo donde dejamos un párrafo donde, ¿cómo es la palabra? Un párrafo del cual hemos extraído una cita textual, no le vamos a colocar un pie de página, un número, como lo hicimos ya con la anterior, sino que simplemente lo que vamos a hacer es colocar este paréntesis que ven ahí, este paréntesis que se ve ahí, aquí al ladito, ¿sí ven? Donde dice citas entre paréntesis, citas narrativas. Bueno, si la cita es narrativa, es decir, voy hablando, ¿no? Entonces a medida que voy hablando digo, entonces González dijo tal cosa, y entonces ahí coloco el año. O si es también, digamos, una cita textual larga, lo puedo colocar al final. Coloco esto entre paréntesis al final. Sobre las normas APA, realmente sí recomiendo mucho leer el manual que se deja ahí para tener claridad en todos estos aspectos y poder entonces realizar nuestros textos con las debidas referenciaciones. Solo que si por ejemplo mi párrafo no es mío, es de otro autor, entonces al final le voy a poner esto: apellido del autor, año y autor, año, y en dado caso entonces también colocar si es como la edición y todo lo demás. ¿Ok? Tenemos aquí entonces, entre las normas de citación también podemos citar artículos de revista. Entonces la misma dinámica. Solo que una revista, cuando nosotros tenemos una revista, la revista nos identifica de qué mes viene, ¿cierto? Entonces para colocar esto de qué mes viene, el número y tal, entonces nosotros lo que hacemos es colocar entre paréntesis ya la fecha más amplia, ¿ok? Y al final, independientemente de si se trata de un artículo científico o un artículo académico, lo importante es también colocar la URL donde consultamos ello, ya que esta consulta nos permite también ubicar el archivo y consultarlo cuando sea requerido. Y también, si estamos usando dentro del texto, queremos hacer esta cita, pues entonces usamos el paréntesis. Por ejemplo, si son dos autores, Schaeffer y Shapiro, 2019, ¿ok? ¿Por qué se coloca ahí el número al final? Porque cuando la gente esté leyendo, ¿sí? Y vea que, digamos, un párrafo no es de este autor, entonces colocamos entre paréntesis lo que aparece allí abajo, y eso entonces nos va a hacer que, si por ejemplo ahí dice, por ejemplo, Scaffaer y Shapiro 2019. Entonces ya después, cuando terminamos nuestro artículo, el autor va a ir a la bibliografía y va a buscar el libro de Scaffaer y Shapiro que hicieron en el 2019, y a ese libro es el que ellas están haciendo referencia, en que el autor está haciendo referencia a esos libros que va a encontrar ahí, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si tenemos que colocar un artículo periodístico, por ejemplo, 22 de marzo de 2019, podemos mejorar en el olvido. Entonces colocamos también primero la fecha, luego luego The New York Times, es decir, el periódico donde está lo colocamos en cursiva. Y colocamos la dirección web para que alguien la pueda consultar cuando quiera, ¿ok?
Y ahora finalmente si queremos editar todo el libro, bueno, finalmente no, todavía faltan unas citas, pero si queremos editar todo el libro, entonces simplemente colocamos el autor Rabinovich 2019, colocamos todo el título y ya, no necesitamos más. ¿Ok? Solamente eso, solamente colocar el año, el autor y listo. Ahora, lo mismo con las citas, que ya lo hemos explicado frecuentemente. Finalmente tenemos entonces cuando editamos un capítulo de un libro. Cuando editamos un capítulo de un libro, lo que tenemos que hacer entonces es lo mismo, solamente que cuando vamos aquí a esta parte donde dice en, simplemente agregamos los autores del libro, los autores, los editores y después sí el título en cursiva. Recuerden que el título siempre va en cursiva. Entonces, ¿qué pasa? Como el título va en cursiva, lo que estoy citando es el capítulo que está dentro de ese libro. Entonces, para citar ese capítulo dentro de ese libro, lo que hago entonces es hacerlo de la siguiente manera. Primero que todo, colocar los autores del capítulo. Después de colocar los autores del capítulo, que en este caso se llama Artes Culinarias, el talento y su desarrollo, colocamos entonces es importante colocar el en, es decir, ¿dónde lo ubico? Colocamos entonces, bueno, ¿quién es el autor de ese libro donde sale este capítulo? Ah, son estos y colocamos de nuevo la cita completa, las páginas donde se encuentra el capítulo y si tenemos el link de editor, mejor. ¿Listo? Bueno. Ahora entonces, bueno, podemos seguir aquí. Ahora entonces tenemos que mirar qué pasa con un sitio web. Un sitio web es curioso porque el sitio web puede variar. Vamos a hacer la citación como la hacemos cuando teníamos una revista. Cuando teníamos una revista, ¿cómo era? El autor, la fecha, si teníamos día de la semana, etc. El título del autor. Y después colocábamos en cuando la consultamos. Puede ser que la página web haya montado una información en el 2011. Pero si yo la consulté hoy, yo tengo que colocar al principio, que es una fecha del 2011. Y después más adelante indicar que es una recuperación mía, ¿ok? Que yo lo recuperé, que yo lo encontré y entonces lo consulté otro día, no necesariamente el día en que fue publicado, lo puede consultar más adelante. Entonces eso también lo dejamos allí, ¿ok? Listo, colocamos entonces la fecha en que lo consultamos, colocándole por ejemplo como tenemos aquí, recuperado de... Y colocamos entonces también después el año, que sería entonces 17 de septiembre de 2019. ¿Ok? Que fue cuando se consultó. Recuerden, una cosa es la fecha de consulta y otra cosa es la fecha de creación. La fecha de creación ahí en este caso sería el 25 de marzo, aquí. 25 de marzo. Y la fecha de... Y la fecha de cuando fue consultado se pone aquí, que sería el 17 de septiembre. Y así tenemos varios ejemplos. Tomen nota o algo. Después yo pues la idea es que después estas diapositivas queden como disponibles para el público. Vamos a ver qué pasa. Espero que sí. Entonces, bueno, de todas formas, si no tomen un pantallazo. Y de todas formas, todas estas normas están compiladas aquí en el link de la Universidad de Pamplona 2020 que habla sobre las normas APA. Las citas igual, Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que existen diversas formas de citación según el tipo de fuente, según el tipo de referencia. Por eso les recomiendo siempre, accedan a los manuales de tanto el ICONTEC que vienen ahí de la Universidad Javeriana como el de las normas APA que propuso la Universidad de Pamplona. Realmente solo colocar en Google eso, como dicen por ahí, colocar entonces normas APA Unipamplona, normas APA, normas ICONTEC Javeriana. ¿Para qué? Para que ustedes tengan muy en cuenta ese manual, para que todas nuestras referencias salgan organizaditas y para que no se pierda ninguna información y al mismo tiempo para así dar credibilidad a nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Qué pasa?
que a veces, por ejemplo, ustedes van a tener que citar cosas que no es ni una revista, que no es un libro, que no es un capítulo, que no es una obra de arte. ¿Cómo yo cito algo que no está normalizado? ¿Sí? Que puede ser tal vez, no sé, un testimonio o algo así. Entonces, cuando esto no existe como la fórmula para poder citar algo, podemos inventarla siguiendo entonces los ejemplos de las normas que ya están establecidas, ¿sí? Porque muchos proyectos no van a exigir cierto tipo de citación ni nada de eso. Es algo muy opcional. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para no, digamos, saturarnos mucho tampoco con eso. Simplemente nosotros mismos podemos proponer un tipo de citación si esa fuente no tiene si esa fuente no tiene como una normatividad, ¿no? Si se sale de ser libro, de ser revista, etc. Ahora, para el estilo y redacción tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Y es que una vez nosotros hemos citado, hemos organizado nuestro texto, hemos colocado como cada una de estas cosas para la redacción, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la redacción se debe realizar en tercera persona, impersonal. Ya les explico eso. Quiere decir que, por ejemplo, en primera persona singular diría algo como: en este proyecto realizaré una investigación sobre el arte que realizan las mujeres de la comunidad, donde ya previamente hice un trabajo de campo para determinar sus principales producciones. ¿Sí? Ese sería en primera persona, hablo desde yo. Pero ¿qué pasa? Cuando presentamos proyectos, ya que estamos orientados bajo una consulta académica, nosotros necesitamos también hablar en tercera persona, es decir, no meterse conmigo, yo no estoy escribiendo el texto, supuestamente, sino colocar una narrativa que deje que otra persona esté contando los hechos para de esta manera hacerlo de una manera más fluida, ¿sí? Y más como estilizada. Por ejemplo, entonces tenemos primera persona singular, primera persona plural. ¿Qué pasa? La primera persona plural va a decirnos lo siguiente: en este proyecto realizaremos una investigación sobre el arte que realizan las mujeres de la comunidad, donde ya previamente hicimos un trabajo de campo para determinar sus principales producciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, no está tan mal, sin embargo, ese realizaremos sigue apareciendo en primera persona y la idea es que todo se redacte de manera impersonal, en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí yo digo, realicé, hice, realizaremos, hicimos. Entonces la idea es cambiar este discurso y colocar, por ejemplo, en este proyecto, en la parte de abajo, se realizará una investigación sobre el arte que realizan las mujeres de la comunidad, ya que previamente se hizo. Ahí yo no estoy colocando, ya que previamente hicimos, ya que previamente yo hice, no. Todo va en tercera persona. Ya que previamente se hizo un trabajo de campo para determinar sus principales producciones. Entonces recuerden siempre, por favor, cuando estemos narrando hechos que ya hicimos en el pasado, por ejemplo, deben ir en la tercera persona. Siempre estamos haciendo todo en la tercera persona. No vamos a decir realizaré o realizaremos. No, se realizará en tercera persona impersonal porque es el proyecto el que está hablando por nosotros. Sin embargo, la escritura poética o narrativa es común y permitido el uso de la primera persona, ya que se trata de experiencias personales y sensibles. Este tipo de redacción puede acompañar nuestro proyecto, eso sí, si lo queremos hacer de esa manera intencional, ¿no? Si queremos, por ejemplo, hablar de un radio de un trabajo de campo, hablar sobre nuestra propia producción artística, es válido entonces hablar la primera persona, pero la idea en un texto académico es que ustedes no existen. La idea es no usar yo para poder usar otros tiempos verbales y así no confundir a la familia. ¿Listo? Y así no confundir al lector, a quien nos esté leyendo. Bueno, entonces, ahora los tiempos verbales. Entonces,
Como ustedes están viendo, aquí vimos dos tiempos verbales. Realizaré, realizaremos, hice, hicimos. ¿Ok? Estamos en pasado y estamos en futuro. ¿Cómo usar los tiempos verbales en un proyecto? Muchas veces estos tiempos verbales, ellos están, por así decirlo, determinados, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros estamos redactando, no nos fijamos y de alguna u otra manera empezamos a escribir en varios tiempos verbales, en presente, en pasado, en futuro y pues pasado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los verbos del modo indicativo, que son, por ejemplo, verbos en pasado. Cuando hablemos en presente en nuestro proyecto, puede emplearse para frases afirmativas frente a algunos autores o autoras, también para indicar las necesidades y requerimientos de nuestra propuesta. Entonces, si vamos a usar el tiempo presente, estamos usando de cosas que vamos a realizar ahora, ¿no? Que nuestros propósitos, lo que nosotros queremos, ¿sí? Para eso va a servir el modo presente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría aparecer? Cuando, por ejemplo, estamos haciendo referencia a algún autor o alguna cosa que leímos, podemos decir, García Pérez afirma que eso es presente. Este proyecto busca Se requiere el uso de, conviene dejar un trabajo de campo, conviene realizar un trabajo de campo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Son verbos en presente? Sí, pero son verbos que de alguna u otra manera caben en este vocabulario porque son verbos que de alguna manera caben en este vocabulario porque son verbos que están expresando necesidad, que están expresando acción, no están expresando, digamos, como otro tipo de actividad. No, son verbos en presentes que expresa deseos, que expresa intenciones. Porque, por ejemplo, no puedo decir, sí, yo hago un proyecto, no, yo hice un proyecto, ¿cierto? Ahí ya iría en pasado. Entonces, ¿qué pasa? En presente es común usarlo en los proyectos artísticos. Sin embargo, cuando ya estemos usando el tiempo presente, lo estamos usando para hacer referencia a planes, a deseos que tenemos, ¿ok? O a confirmaciones. Se busca, se requiere, se conviene, se afirma, ¿qué? O cuando estamos hablando, por ejemplo, de sentencias. ¿Por qué? Porque las sentencias ya están ahí, no se van a desaparecer, ¿no? A frases populares, etc. Ahora tenemos el pasado. Este sería, por ejemplo, el tiempo verbal más escrito, creo yo, porque digamos que es el que nos va a ayudar, siempre escrito en tercera persona, porque es el que yo considero nos va a ayudar a completar nuestro discurso. Porque si estamos haciendo mención de algo que está en el pasado, ¿cierto? Tiene que estar en pasado, y ahí sí pues tenemos que siempre estar como atados a este verbo. Entonces dice, generalmente la escritura académica emplea este tiempo verbal dado que hablamos de lo ya realizado, de las experiencias ya adquiridas y de los conocimientos ya aplicados. Estamos hablando de cosas que ya pasaron. Entonces tú no puedes decir, por ejemplo, en el año 2003 se realiza la exposición de pintura. No, ¿cómo así que se realiza? En el año 2003 se realizó la exposición, porque entonces tengo que cerrar y tengo que ser bien explícito, bien concreto con el uso de los tiempos verbales y no mezclarlos en la misma frase. ¿Listo? Porque mucha gente escribirá, por ejemplo, en el 2003 se viajó a Estados Unidos y allí se realiza la exposición B. No, en el 2000 se viajó a Estados Unidos y se realizó la exposición tal, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque es que esto nos va a ayudar a contener una coherencia en nuestro discurso, basado, por ejemplo, también, colocándole también mucho cuidado a los verbos en pasado y al tipo de cosas que se está expresando. Por ejemplo, vamos a usar mucho el reflexivo porque además lo tenemos que hacer en primera persona singular, ¿no? En tercera persona. Entonces, por ejemplo, se realizó, va a aparecer esa partícula, se realizó un trabajo de campo, se encontraron las siguientes variables,
En esta obra se aplicó el concepto de se compraron tales materiales. Todo eso es importante que vaya en pasado. ¿Por qué? Porque son cosas que ya se realizaron. Muchas veces cuando hablamos con alguien, ¿sí? Digamos en el habla es más común, es un poco más fácil ser más flexibles con el lenguaje, pero en la escrita académica no. Y por eso muchas veces, digamos, dicen, no, estamos haciendo la biografía de alguien y esa persona dice, él llega y se va a vivir a no sé dónde, en una biografía. No, él llegó y él se fue a vivir, ¿tá? No podemos dejar eso en presente así como así, ¿ok? Tenemos que revisar entonces por qué tiene que ir el pasado. Finalmente tenemos algunos verbos que los expresamos para emplearlos en el futuro. Algunos verbos que entonces son necesarios en ese sentido para hablar de cuando estamos planeando nuestras actividades. Cuando planeamos nuestras actividades, cuando planeamos nuestros proyectos, cuando nos estamos proyectando, tenemos que hablar en futuro. ¿Ok? Lo empleamos para cosas que serán realizadas y proyectadas a futuro en el proyecto. Usar el futuro de esta forma da seguridad sobre la realización y ejecución de nuestro proyecto. ¿Por qué da seguridad? Porque es que es diferente que yo diga, por ejemplo, se realizarán 15 talleres artísticos. Decir, por ejemplo, se realizarían. No, si yo digo se realizarían es como una hipótesis, no estás mostrando seguridad. Yo quiero seguridad en esos proyectos. Se realizará una exposición, se realizarán 20, 15, 30 exposiciones de arte. Eso también es lo importante. Para hablar en futuro existe también el uso del verbo ir más el verbo, por ejemplo, él se va a trabajar, se va a estudiar. Sin embargo, no es recomendable usar eso. Eso lo podemos usar cuando nosotros estamos hablando con la gente por el WhatsApp, etc. Podemos decir, por ejemplo, que voy a ir a almorzar, voy a salir con mis amigos, voy a una fiesta, voy a escribir, voy a estudiar. Eso lo usamos cuando hablamos. Estamos indicando cosas que realizaremos a futuro. Pero en la escritura académica no es recomendable usar el verbo ir. ¿Es recomendable qué? Es recomendable usar el futuro como tal. No decir entonces, se va a trabajar, no, se trabajará. Se va a estudiar, no, se estudiará. ¿Ok? Porque este uso del futuro es el que nos va a ayudar a vernos seguros, confiables, lo repito una vez más, con nuestro proyecto. Si nuestro proyecto tiene un pilar para expresar, tiene por ejemplo un pilar para expresar que efectivamente un proyecto se va a realizar, es necesario hacerlo en futuro, porque el futuro nos va a indicar y nos va a mostrar seguridad. Se realizará, se trabajará, se comprará, se hará, se tendrá. ¿Ok? Algunos ejemplos. Se realizará una exposición. Yo no puedo decir en un proyecto, por ejemplo, si resulto ganador, haría una exposición. Ese haría es muy ambiguo, es muy condicional y me está expresando que eso puede que no pase. En cambio, si yo digo se realizará una exposición, la comunidad elaborará una propuesta, entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que se está viendo más creyente el discurso y más fuerte y por lo tanto más creíble. Ahora tenemos, esos son los tiempos del modo indicativo, tenemos los del modo subjuntivo y tenemos entonces el presente subjuntivo, que lo vamos a hacer también cuando tenemos planes al presente o al futuro, ¿no? Entonces es necesario que se valoren las diferentes expresiones cuando tenemos una duda, etc. Cuando las comunidades estén organizadas, se ejecutará el taller A y B. Con este presente subjuntivo, que también se usa para expresar el futuro, podemos complementarlo con el futuro. Cuando las comunidades estén organizadas, se ejecutará el taller A y B. Esa frase me está indicando, si llega la persona que está leyendo los proyectos para dar algún dinero, dice entonces, bueno, sí, cuando estén organizadas las comunidades, que puede ser el primer paso, el segundo paso, ¿cuál será? Pues hacer un taller, ejecutarlo en futuro, que se vea de manera fuerte que se va a realizar.
Entonces, el presente subjuntivo puede referirse al presente. Tenemos por aquí, es necesario que se valoren las diferentes expresiones culturales de la región porque Y también, entonces, al referirnos al presente estamos expresando... este slide me quedó un poquito corrido. Bueno, al referirnos al presente estamos expresando deseo, intenciones, probabilidades, valoración de situaciones. Entonces, estamos expresando nuestro deseo de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se quiere que, y generalmente va con la partícula que, es necesario que, es preciso que, es obligatorio que se expongan las obras de arte de las mujeres para que se visibilice su práctica artística, ¿sí? Entonces ese modo subjuntivo está expresando que deseos, necesidades, intenciones, etc. ¿Listo? Entonces ahí muy importante. Ahora tenemos entonces cuando el presente subjuntivo se refiere al futuro. Es decir, cuando este presente subjuntivo se refiere al futuro, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos usando una partícula muy especial que la usamos mucho para usarla cuando nos estamos refiriendo al futuro, y es la partícula cuando. Nosotros usamos cuando porque estamos proyectando algo, porque algo va a pasar a futuro, ¿sí? Entonces algo va a pasar a futuro. Entonces, por ejemplo, cuando las comunidades estén organizadas, se ejecutará el taller, ¿sí? Al referirnos al futuro, estamos hablando de planes con una probabilidad de más del 80% de que se cumpla, complementado con un verbo en futuro. Entonces, cuando las comunidades estén organizadas, ¿qué quiere decir? Que yo estoy planeando organizar, trabajar con unas comunidades, voy a organizarlas, y cuando ya estén organizadas y agrupadas, voy a ejecutar el proyecto, voy a hacerlo, voy a usar ese futuro que he planeado. Por ejemplo, puedo decir, cuando se realice la exposición artística, se dará inicio a los conversatorios. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un deseo, una intención, un plan que está condicionado y que gracias a este plan se va a realizar otra acción. Lo importante es que con este tiempo estamos expresando que las cosas van a suceder más de un 80% y eso da muchísima confianza a la hora de querer invertirse en un proyecto. Entonces recuerden que si queremos dinero para un proyecto, es muy importante tener en cuenta todas estas cositas. ¿Por qué? Porque la manera como nos expresamos y la manera como hablamos es también una forma que se proyecta como convincente, viable o no para la realización del proyecto. ¿Ok? Si el proyecto se muestra por medio de sus tiempos verbales, por medio de su presentación, de su estilo, por medio de la manera en cómo citamos, de las referencias y todo, todos estos elementos dan fuerza para que más allá del contenido, que tampoco lo debemos descuidar, todo esto le da fuerza para que este proyecto sea ejecutable. ¿Por qué? Porque estamos presentando un proyecto que va limpio, un proyecto que va con ciertas normas de redacción, con cierto estilo, lo cual permite, facilita, hace fluida su lectura y de esta manera podemos pensar que efectivamente es un proyecto realizable y prometedor, un proyecto que se ve convincente. Y tenemos el imperfecto subjuntivo, que es como por ejemplo cuando planteamos una hipótesis. En la escritura académica sirve para expresar suposiciones de hipótesis, frases de difícil cumplimiento a corto, largo, presente o futuro. ¿Ok? A corto o largo plazo, presente o futuro. ¿Qué quiere decir? Que estamos expresando una hipótesis. Entonces, por ejemplo, si se ejecutara el plan de artistas jóvenes, habría más posibilidades para las nuevas generaciones. Digamos que este tipo de modo subjuntivo puede servir más que todo para promover supuestos. Si yo estoy suponiendo algo, ¿qué pasaría si? ¿Ok? Entonces, si se realizase el taller artístico de reciclable,
habría más posibilidades de inclusión y prácticas artísticas en los niños, ya que se facilitan los tipos de materiales. Entonces recordemos que este tipo de cosas son importantes. ¿Por qué? Porque a veces también necesitamos plantear hipótesis. Sin embargo, es mejor hablar a futuro. Pero, por ejemplo, para los impactos y para ese tipo de cosas, podemos usar este tiempo que puede ser ejecutara o ejecutase, hubiera o hubiese, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos porque significan lo mismo, no importa la terminación. Pero entonces lo importante aquí es usar ese tiempo verbal para poder, digamos, también como tener la posibilidad de imaginar y de jugar un poco a acierto y error. Ok, entonces esto es si queremos entonces realizar hipótesis o suposiciones a futuro. En el 2010 se ordenó la creación de nuevas industrias culturales para que se ampliase el acceso al arte. Entonces estamos hablando también de una acción en pasado. Por ejemplo, en el 2003 se realizó una exposición con niños campesinos para que se ampliase la educación artística, para que se ampliase o para que se ampliara la educación artística. Entonces, ahí es cuando usamos el modo subjuntivo, cuando estamos mirando, proyectando posibles resultados o cosas que pudieron acontecer. Ya finalmente tenemos aquí la voz pasiva. La voz pasiva no es un tiempo verbal, es más bien una construcción gramatical que nos va a ser muy útil cuando queremos describir procesos que no son propios de nosotros, que son procesos de otras cosas y que los cuales aún no los hemos querido apropiar. Se trata de una construcción gramatical útil a la hora de realizar una redacción en tercera persona, ya que el complemento de la oración ejecuta la acción sobre el sujeto, ideal para realizar descripciones impersonales. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo así bobo, que sería, por ejemplo, el gato se comió el pez. Si yo no quiero decirlo de esta manera, si yo ya, digamos, llevaba una escritura y quiero cambiar esto, el gato se comió el pez, yo podría colocar, por ejemplo, el pez fue comido por el gato. ¿Ven la diferencia? Estamos usando el verbo ser más el participio. ¿Cuál sería el participio del verbo comer? Comido. Y el verbo ser puede aparecer en cualquiera de sus tiempos. Entonces yo puedo decir, el gato se comió el pez o el pez fue comido por el gato. La segunda opción es la voz pasiva. Es la que nos va a ayudar a expresarnos de otra manera nuestro problema artístico. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, también en este caso, los artistas pintaron las casas. Los artistas pintaron las casas en este proyecto social. Si yo quiero de pronto variar un poco para extenderme un poco o para ser un poco más específico o para darle como también estilo a mi texto, yo puedo decir entonces, las casas fueron pintadas por los artistas. Cuando yo digo las casas fueron pintadas por los artistas, de alguna manera estoy siendo más narrativo y esta construcción de la voz pasiva nos ayuda mucho a darle un estilo a nuestro texto. Sin embargo, no debemos usar su uso, simplemente lo presento aquí la voz pasiva, porque muchas veces hablamos en ese tiempo verbal y no sabíamos que era así, pero estamos hablando de cosas que también podrían escribirse de manera en la voz activa, como el ejemplo. Los artistas pintaron las casas con colores que identifican a la población. Los artistas pintaron las casas con colores que identifican a la población. O también podemos decir, las casas fueron pintadas por los artistas con colores, Entonces muchas veces podemos hablar así. Cuando estamos hablando así, los talleres fueron realizados por un grupo de artistas. ¿Cómo sería lo contrario? Un grupo de artistas realizó los talleres. No, podemos escribir también, los talleres fueron realizados por un grupo de artistas, recordando que tenemos el verbo ser y el participio. Las presentaciones serán ejecutadas en 5 días. Cada ciclo de cine será presentado por un tallerista. Actualmente
el trabajo con comunidades es mediado, porque el verbo ser puede ir en pasado, en futuro o en presente, por diferentes artes y disciplinas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si no queremos, digamos, caer siempre como en la misma narrativa y queremos pasarlo a una tercera persona, entonces lo que hacemos es cambiar el orden de la oración usando la voz pasiva. Para no decir, por ejemplo, un grupo de artistas realizó los talleres. No, los talleres fueron realizados por un grupo de artistas. La segunda, por ejemplo, obligatoriamente tiene que quedar en voz pasiva, porque si nosotros decimos ejecutaremos en 5 días las presentaciones, ese ejecutaremos ya es una primera persona sin plural. Ya no puedo. Recuerden que tenemos que ser lo más impersonal posibles. Digamos que la voz pasiva nos ayuda mucho a impersonalizar nuestras frases, a que nuestra frase no sea tan personal, sino que se vaya entonces para la tercera persona como se había indicado. En un proyecto ustedes no pueden, entre comillas, colocar, por ejemplo, yo he trabajado por 5 años la piedra. No, podemos colocar, por ejemplo, el artista, ¿sí? O podemos colocar, la piedra ha sido trabajada por 5 años. Ahí no estoy diciendo ni el autor ni el artista, pero sé que estamos hablando de esta experiencia. Entonces, si tengo que decir algo como por ejemplo eso, yo he trabajado la piedra por 5 años, con la voz pasiva vamos a poder expresar lo mismo de manera impersonal, de tercera persona. Es decir, la piedra ha sido trabajada por 5 años. ¿Ok? Ha sido trabajada. Cada ciclo de cine, actualmente el trabajo con comunidades es mediado por diferentes artes y disciplinas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Debemos controlar el uso de la voz pasiva en nuestra redacción. Esta debe emplearse cuando se considere necesaria, ya que el uso frecuente de la voz pasiva, cuidado, no debemos abusar de todo, puede engrosar el contenido del texto y hacer un poco tediosa su lectura. Es decir, si ya colocamos una frase en voz pasiva, no vamos a colocar la próxima también, a menos que no tengamos otra alternativa, ya que la idea, como les había contado, es sí, hacer ver impersonal nuestro texto, pero al mismo tiempo ver que el texto sea fluido y que no tenga mucho contenido que pueda saturar toda la información que queremos transmitir. Usémosla para darle una variación al texto y hacerlo menos repetitivo. Bueno, entonces, resumiendo aquí, tenemos que la redacción se debe realizar en tercera persona impersonal. Personal. Nada de colocar en nuestros proyectos yo hice, yo trabajé, yo pinté, yo investigué, yo grabé, yo gestioné. No, el yo desaparece. Solo lo vamos a usar si la idea es hacer una idea poética o algo así, ¿no? Escribir una narrativa. Pero el resto no es para nada necesario usarlo ahí, no es esencial. Podemos usar entonces la redacción en tercera persona. Segundo, usar fuentes estándar. Algunas permitidas son Calibri, Arial, Times New Roman, entre otras. Cuando vayamos a escribir nuestros textos, aquí ustedes ven en mis diapositivas que he empleado letras de caricaturas, letras en mayúscula, en negrita. Bueno, eso lo puedo hacer aquí porque son unas diapositivas y estamos hablando, estamos dialogando, pero en un texto tenemos que presentarlo todo de una manera más formal, como lo vimos por aquí atrás. Espera un momentico, llegamos allá atrás. ¿Qué fue lo que encontramos, por ejemplo, acá? Una letra Calibri, una letra Times New Roman, un interlineado, etc. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas veces las propias convocatorias nos dicen el texto debe ir en tal fuente, en tal letra, a tal tamaño, a tal interlineado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Consultar siempre las bases y las normas de cada convocatoria, porque ellos también nos va a decir de qué manera tenemos que escribir. Normalmente se usa una letra tamaño 12 para el cuerpo del texto y un tamaño menos, 11 o 10, para los pies de páginas, las citas textuales, etc. Y finalmente, releer lo que escribimos es un ejercicio de constante retroalimentación y necesario para nuestros proyectos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no leemos lo que escribimos y escribimos el proyecto una vez y ya, lo dejamos ahí. Y no,
Chicos y chicas, gestores y gestoras, artistas, necesitamos leer lo que escribimos 2 veces. Por eso es que en algunas diapositivas anteriores habían unos errorcitos en lo que había escrito. ¿Por qué? Porque no se leyó otra vez. Y es importante releer, porque si no releemos lo que escribimos, no estamos haciendo un proceso de retroalimentación que ayude a fortalecer y argumentar mejor nuestro proyecto. ¿Ok? La redacción entonces, en tercera persona, usar una fuente estándar, el tamaño 12, releer lo que escribimos. Observación, lo que les había comentado entonces, siempre en una convocatoria nos van a indicar tal vez a veces el número de páginas, nos va a indicar el estilo de la redacción, etcétera. No siempre entonces vamos a tener que hacer el mismo proyecto, no, algunas veces pues nos presenten una estructura diferente. Lo importante es que aquí ya hemos adquirido herramientas para poder adaptarlas. De pronto pueden quedar algunas dudas respecto a la citación, al uso de las citas, qué es una cita. Bueno, todo esto lo podemos usar y lo podemos profundizar en los manuales que les mencioné. Pero la idea es esa, la idea es que citemos correctamente, que si yo voy a colocar el concepto de una persona, yo diga de dónde tomó ese. ¿De dónde yo tomé eso? En muchos textos nosotros que leemos, nosotros vemos cómo unas personas se citan a otras y todo esto también es importante para saber, para tener el ejemplo de cómo citar o como lo hice en el texto que mostré los ejemplos. Entonces el llamado es a eso, a citar también correctamente y a tener entonces claridad en todos estos aspectos importantes. Cuando se presenta un proyecto a convocatorias específicas, es usual encontrar dentro de los requerimientos las indicaciones referentes a la presentación del proyecto. Como les dije, cada convocatoria va a mostrar sus formas, va a tener como sus requisitos, cuántas páginas, qué debe contener, descripción, marco conceptual, marco teórico, estado del arte, justificación, impactos, todo esto también la convocatoria muchas veces no lo dice. Y ahora, si queremos presentar un proyecto de emprendimiento a una empresa, a una persona que tenga interés en hacer una inversión cultural o a un espacio artístico que no tiene una convocatoria, pero nosotros creamos el documento, pues entonces también tener en cuenta estos mínimos, ¿no? Para que nuestro proyecto sea atractivo y pueda seducir a la persona con la cual queremos apoyarnos para realizar o ejecutar nuestra idea de emprendimiento, nuestro proyecto artístico y cultural. Entonces, gracias a lo que hicimos en este proyecto, me acuerdo un poquito más al centro, gracias a lo que hicimos en este proyecto, en estas diapositivas, en este módulo, podemos pulir nuestro proyecto. Nuestro proyecto ahora va a tener herramientas estilísticas de redacción para que quede más por así decirlo, limpio o más pulido, para que nuestro proyecto entonces tenga una forma más bonita a la hora de leerla, para que sea más fluida, para que esté uniformada las citas, las citaciones y las referencias y la bibliografía que hemos realizado, para que todo esto quede de una manera organizada y de esta manera entonces quede completo para presentarlo al ente con el cual queramos adquirir recursos para su realización. ¿Ok? De manera que lo aquí impartido funciona para retroalimentar lo que ya se ha trabajado. Vamos a releer. Por favor, colegas, importante. Releer es muy importante. Releer nuestro proyecto es una actividad obligatoria. No que yo escribí una vez mi proyecto y listo, quedó listo. No, señores, no, señoras. Hay que releer lo que escribimos para ir corrigiendo y poder ir puliendo lo que estamos realizando. Echarle una leída y mejorar nuestra redacción y estilo. Bueno, entonces este es el final del módulo 6, estilizando mi proyecto. Ya nos estamos acercando entonces a nuestro último módulo de formulación de proyectos, que sería nuestro módulo 7 para hablar sobre cronogramas, presupuestos y también dar espacio para pensar sobre la bibliografía. Entonces espero que hayamos aprendido algo, que haya sido amena esta charla. Y agradecer entonces una vez más al Museo de Arte Moderno y al Ministerio de Cultura que hizo posible la realización de este mini curso para poder emprender y poder formular nuestros proyectos artísticos y culturales. Esto es un curso introductorio, la idea es que también profundicemos
analicemos y propongamos nuestros proyectos para tenerlos listos a futuro cuando se presente alguna oportunidad. Muchas gracias y los espero y las espero en el módulo 7. Adiós.